buenas tardes, bienvenidos hoy a Iglesia en Casa. Hoy comenzaremos ese gran estudio bíblico donde Dios va a tocar nuestra vida, donde Dios va a tocar nuestro interior y va a hacer algo personal adentro de cada uno de nosotros. Así que comenzamos el gran estudio bíblico con Sonia Martín del Águila, donde va a traer una palabra interesante para nuestras vidas. Pues sí, buenas tardes, ya estamos en nuestro estudio bíblico y voy a empezar orando. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, vamos a pedirle a Dios que nos guíe y sobre todo voy a pedir al Señor que mi boca no sea un impedimento, ni mi vida, ni mi actitud, ni mis palabras sean un impedimento para que pueda descender la presencia de Dios. Es un estudio bíblico que ya he dado, es un estudio bíblico que hace unos años pude prepararme y es un estudio bíblico que me encanta, que cada vez que lo repito, que cada vez que lo escucho, que cada vez que vuelvo a analizarlo, aprendo cosas nuevas y ese es el sentido, poder hablar de aquello que el Señor ha puesto en nuestra vida. Así que Padre, gracias te doy, Señor, por la oportunidad que me das de haberme podido preparar este estudio, Señor, por tu presencia, Padre, que es como se llama hoy el estudio, por darnos esa presencia que solo a través de tu Espíritu podemos experimentar, Señor. Te pedimos que seamos ahí personas que retengamos lo que proviene de ti, que aprendamos a echar fuera lo que no proviene. Yo ahora te pido perdón, Señor, si en mi vida hay cualquier actitud, si hay cualquier cosa que impide que tu presencia descienda y lo mismo en la vida de mis hermanos. Te pido que bendigas a cada uno de ellos, que les ayudes a entender tu palabra y sobre todo que de este estudio bíblico puedan sacar vida que hay en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque yo soy simplemente un instrumento y sin ti nada soy, Señor. Trae concentración, trae una buena exposición y que podamos aprender y que tú nos hables. En el nombre de Jesús, amén. Y lo he titulado La presencia. La presencia, como he dicho, es un estudio bíblico que hace unos años, 4 o 5 años, pude prepararme y ya lo he dado otras veces, pero Iglesia en Casa está aquí para seguir caminando y para seguir aportando a cada uno de los que ven estos vídeos la oportunidad de aprender cada día. Y cuando vuelves a leer otra vez te das cuenta de que había algo que todavía no descubriste. Y vamos a hablar hoy del Antiguo Testamento, sí, nos vamos a centrar en el libro de Éxodo, luego iremos diciendo cositas, versículos, pero vamos a centrarnos en Moisés. Antes de leer, todo esto que yo voy a hablar está entre Éxodo 15 al 25, ¿vale? Moisés, nos ponemos en contexto, recibe los 10 mandamientos. Lo tenemos claro, ¿verdad? Nuestros 10 mandamientos que los encontramos en Éxodo. Y no solo Moisés recibe 10 mandamientos. Nosotros nos hemos centrado en que Moisés recibe 10 mandamientos y ya, y nos los aprendemos: no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, todo esto que nos lo sabemos de memoria. Pero Moisés también recibe de Dios otras muchas cosas. Y es importante que hoy sepamos qué son esas cosas y para qué están ahí, qué pueden aportar a nuestra vida. Moisés, aparte de los 10 mandamientos, recibe instrucciones de qué hacer con el pueblo, instrucciones de qué hacer con la presencia y en la presencia de Dios, instrucciones de qué hacer con el tabernáculo, dónde transportar su presencia, y da una serie de órdenes a Moisés. Por eso Moisés tarda tantos días en bajar. Vamos a leer Éxodo 25 a partir del versículo 10 y vamos a escuchar, aunque se nos haga un poco complicado o se nos haga un poco difícil, el capítulo que dice: harán también un arca de madera de acacia cuya longitud
será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ello 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 al otro. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás con oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para poder llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza en el propiciatorio. Harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿Y qué es el arca? Esto que estáis viendo es el arca. Es el cuadrado donde se va a introducir la presencia de Dios. En este texto hay otra palabra extraña que nos habla, el propiciatorio. Esto que estáis viendo es el propiciatorio. Es la tapa del arca que hemos visto abajo. Es decir, el arca es la parte de abajo donde se va a depositar la presencia de Dios, y el propiciatorio es la tapa que va por encima. El arca que Moisés pide que construya significa la presencia de Dios, significa la manifestación de Dios al pueblo. Eso es lo que el arca en sí representa y significa. Habla del arca de madera de acacia, revestida de oro, con cornisa de oro alrededor, con 4 anillos de oro para meter las 2 varas que van a ir revestidas de oro, que servía para poder transportar el arca. Y después nos habla del propiciatorio, de la tapa, hemos dicho. Esto, la palabra propiciar, significa aplacar, cancelar, cubrir y redimir. Eso es lo que significa la palabra propiciar. Entendemos que entonces esa tapa, por medio de esa propiciación, aplacamos la justicia, el juicio de Dios sobre el ser humano. ¿Cómo? Pues a través del sacrificio de Jesús. Estamos entendiendo que donde va la presencia de Dios, la tapa significa que Dios nos ha aplacado, cancelado, nos ha cubierto, nos ha redimido. Eso, todo eso es lo que significa esa palabra tan rara, propiciatorio. ¿Y qué hay? ¿Qué hay dentro del arca? ¿Por qué el arca es tan importante? ¿Qué objetos encontramos en el arca? Y quiero leeros Hebreos, ¿sí? Nos vamos al Nuevo Testamento. Hebreos, capítulo 9, versículo 4. Mirad qué dice. Bueno, podemos leer el 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, ¿vale? Cubierta de oro, como hemos leído antes, por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná.
En otra versión de la Biblia dice el vaso del maná. También la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Nos encontramos 3 objetos dentro del arca del pacto. Cuando escuchamos el arca del pacto, el arca del testimonio, la presencia de Dios, todo eso está hablando de lo mismo. Encontramos las tablas del pacto, que es, efectivamente, la ley, los 10 mandamientos que Dios le da a Moisés. Esa estaba dentro del arca. También dice que nos encontramos el vaso del maná. Aquí dice, contenía el maná. El maná representa el sustento de Dios. El maná es aquello que ha servido durante los 40 años del desierto, es lo que Dios le ha dado al pueblo para alimentarse. Es el sustento de Dios. Y la tercera cosa que hay es la vara de Aarón. ¿Esto qué es? La vara de Aarón se utilizó para abrir ¿qué? Para hacer ¿qué? Un milagro. Es decir, que la vara de Aarón significa los milagros, lo sobrenatural de Dios. Y sabiendo qué es el arca, sabiendo qué es el propiciatorio, sabiendo qué contenía el arca, ahora vamos a saber qué ocurrió durante toda la historia con el arca del pacto, con ese arca que llevaba la presencia de Dios. Luego entraremos a hablar, pero ahora vamos a hablar de qué sucedió durante la historia. Pues mirad, el arca fue movida de un lado para otro durante toda la historia. Y lo he puesto en orden. Primeramente, el arca, cuando ellos salen de la esclavitud, cuando ellos salen de Egipto, el arca sale delante de ellos. El arca va delante del pueblo abriendo paso. El arca está delante de ellos. Esto lo podemos encontrar en Números 10, en concreto en el versículo 33. Cuando el pueblo ya ha dado todas las vueltas en el pueblo y el pueblo entra en la tierra prometida. Pues el arca en ese momento fue situada en Silo, en ese lugar, en Silo dice la palabra. Esto está en Josué 18:1, una vez que ya han entrado al pueblo, a la tierra prometida. Han pasado 40 años y después de los 40 años ya no está dando vueltas por el desierto, sino que se sitúa en Silo. Pasan muchos años, bastantes generaciones. Y los filisteos están atacando. Y ellos estaban atacando al ejército. ¿Y qué hacen? Entran en Silo, entran en el lugar donde está el arca de la presencia de Dios y roban el arca. ¿Por qué? Porque ellos sabían que ahí iba la presencia de Dios y el pueblo de Israel estaba protegido. No había victoria que no tuvieran aquellos que tenían el arca. Nadie podía contra el pueblo de Israel porque ellos llevaban la presencia de Dios. Físicamente el que tenía esa arca del pacto, ellos tenían la victoria. Y por eso los filisteos atacan y roban el arca, porque ellos sabían que con el arca en ellos, con el arca a su lado, ya iban a tener la victoria segura. Y la cosa es que los filisteos se llevan el arca, la cogen y se la llevan, la roban. Pasa un tiempo prudencial y los filisteos empiezan a detectar que todas las batallas las pierden. Desde que tienen el arca, las cosas le están yendo fatal. Si antes le iba medio mal, ahora las cosas le están yendo fatal. Les trae todas las derrotas. Esto lo encontramos, todo esto que estoy explicando de los filisteos, en 1 de Samuel, capítulo 1 y capítulo 2. Pero es que eso no acaba ahí. Los filisteos dicen, pues ya no queremos el arca.
la devolvemos donde estaba porque esto solo trae ruina. Y por el camino que la van a devolver, la roban. Roban el arca, otras personas la roban y se la llevan a la casa de Abinadab. Eso es lo que dice la palabra. Esto también está en 1 Samuel 1 y 2. El arca está dando tumbos de un sitio a otro y no acaba de estar donde tiene que estar. Pero es que no acaba ahí. En la casa de Abinadab se queda muchísimo tiempo allí. ¿Y sabéis qué sigue pasando con el arca? Muchísimos años más tarde, David, sí, el rey David, va a buscar, bueno, él no manda, a buscar el arca del pacto, el arca donde estaba la presencia de Dios, y lo ponen en el templo que construyó Salomón, y ahí se quedó, en ese templo. Esto lo encontramos en Reyes. Y estamos en Éxodo 32. ¿Qué estaba pasando con el arca? Ya hemos descubierto qué es el arca, qué es el propiciatorio, qué había dentro del arca, qué objetos habían, qué pasó con el arca durante toda la historia. Y vamos ahora a pensar en Moisés. Mientras que Moisés está en el monte, ahí arriba, recibiendo instrucciones de parte de Dios, ¿cómo no? El pueblo se desespera. Está desesperado este hombre, no baja muchos días. La palabra dice que estuvo muchos días arriba de la montaña. Y el pueblo empieza ya a estar intranquilo. Nuestro líder, la persona que lleva la voz de Dios, que nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer de parte de Dios, no baja. ¿Qué hacemos? Sabiendo que la presencia de Dios estaba ahí. ¿Sabéis qué hacen? Se presentan delante de Aarón, efectivamente. Se presentan delante de Aarón, el dueño de la vara de Aarón, que se utiliza para abrir el Mar Rojo, para que se vaya y para matar a los egipcios que venían detrás. Al mismo Aarón. ¿Y sabéis qué le dice el pueblo a Aarón? Mira, Aarón, Moisés está tardando mucho. Haznos un Dios, porque es que estamos solos, es que nos sentimos desprotegidos, es que necesitamos a un Dios que nos proteja, porque como Dios está ocupado con Moisés, pues nosotros no tenemos esa protección. Y Aarón tenía dos opciones, decir que no, que estáis diciendo, o decir que sí. Y efectivamente, Aarón dice que sí. Cogen todas las pertenencias de oro que tenían, joyas, pendientes, pulseras, collares y objetos que tendrían en sus casas de oro. Y dice, en Éxodo está reflejado, que cogen todas esas pertenencias de oro y la funden, la meten en el fuego. Y cuando ya es líquido, cuando la funden, dice que fabrican un dios. Fabrican un becerro de oro. El pueblo pasa totalmente de todo. El pueblo de Dios, nombrado como pueblo de Dios, no era tan pueblo de Dios. Pasaba totalmente de todo. Y dices, vale, el pueblo pasaba de todo. Pero Aarón, ¿qué le pasaba a Aarón? ¿Se pone a obedecer al hombre? ¿Argumentos humanos que lo convencen? Y pasa totalmente de qué opina Dios y de la presencia de Dios. ¿Qué le estaba pasando a Aarón? Vamos a hacer un parón. ¿Y nosotros? ¿Qué nos está pasando? ¿Estamos obedeciendo a Dios? ¿O estamos escuchando el argumento del mundo y estamos obedeciendo al hombre? ¿Qué estamos haciendo? Es muy bonito ver el defecto de Aarón, ¿verdad? Es muy fácil. ¿Y el nuestro? ¿Estamos actuando como Aarón? Si nosotros no vivimos en la presencia de Dios, nuestra vida cristiana carece
de sentido. Si no buscamos su presencia, por supuesto que seremos salvos, porque es por gracia. Por supuesto seremos buena gente y tendremos buen testimonio y seremos muy interesantes y la gente se sorprenderá de nosotros. Pero es que sigue careciendo de sentido. Mirad, Aarón acepta, Aarón construye el becerro y no queda ahí. Empiezan a adorar el becerro de oro, Aarón y el pueblo. ¿Vosotros os imagináis? Cuando Moisés baje, esto también está en Éxodo. Si seguís leyendo los capítulos veréis qué dice Moisés cuando baja. Ese pueblo, desesperado por 30, 40, 20 días que estaba tardando Moisés, no estaban buscando a Dios de corazón. No estaban buscando la presencia de Dios que la tenían ahí en el arca. No estaban buscando la presencia de Dios. Lo que a ellos les interesaba era un Dios que les protegiera, era alguien que les cubriera, era por estar ellos cómodos, por estar ellos seguros. Buscaban un Dios para que les guíe, buscaban un Dios para que les diera de comer, para que su ropa no se destruyera. Ese era realmente el que llamó Dios pueblo de Dios. Y ya sin decir que todos los días querían volver atrás a Egipto. ¡Ay, si yo lo hubiera sabido! ¡Ay, con lo bien que comíamos en Egipto! ¿Qué querían? ¿La presencia de su Dios? ¿O querían su propio interés? Volvemos a ver lo sencillo que era ver, ¿verdad? Que es ver todas estas cosas malas que hacía el pueblo. ¿Y nosotros? ¿Estamos buscando un Dios, la presencia de Dios verdadera? ¿O estamos buscando cubrir un día a la semana o dos para que nuestra conciencia esté tranquila, que tengamos la salvación, ganada así, bien, y nos vamos a la iglesia una vez a la semana es suficiente? Vamos a Dios porque sabemos que Dios bendice y Dios nos ayuda y nos trae el consuelo y por eso buscamos la presencia de Dios. Vamos un poquito más adelante. Éxodo 33. Del 12 al 15. Éxodo 33, del 12 al 15. Mirad qué dice. Escuchad atento. Y dijo Moisés a Jehová: Mira, Dios, tú me dices a mí que saque a este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado realmente gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. El 14 dice: y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Este es el versículo 15. Esta última frase, Moisés le dice: Dios, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Cuántos de nosotros, no de boca, podemos decir de corazón: Dios, si tú no vas conmigo, yo no me muevo? Que me da igual lo que me espere, me da igual la alegría, la diversión. Si Dios no viene conmigo, no contéis conmigo, que no voy. No importa el dinero que me ofrezcas. Si Dios no viene conmigo, yo no voy. Y qué bendición ir, hacer, dirigirse hacia donde Dios te dice, llevándote a Dios contigo, y que Él viene y nos cubre y nos guarda. Cuando me estaba preparando esto, hay una frase que es totalmente real, y es que no se va a la iglesia
a buscar la presencia de Dios. Y no es contradictorio. A la iglesia no se va a buscar la presencia de Dios. En la iglesia se manifiesta la presencia que tú y yo llevamos de cuando buscamos en casa la presencia de Dios. Ahí está la presencia de Dios. Y ahora ya no tenemos que poner la presencia de Dios en una caja, en un arca. Ya no. Ya no tenemos que hacer todo esto. Hago otra pregunta. ¿Y nosotros cómo podemos llevar la presencia de Dios en nuestra vida? Pues mirad, hemos dicho que dentro del arca habían 3 objetos, ¿verdad? Hemos dicho que estaban las tablas del pacto, que representaba la ley, los 10 mandamientos. Hemos dicho que estaba el maná, el sustento, que representa el sustento que Dios da a sus hijos. Y estaba la vara de Aarón, que eran los milagros de Dios. Pues Dios quiere hablarnos a nosotros constantemente, como lo hizo con Moisés. Él habla a nuestra vida, como lo hizo directamente con Moisés. Dios quiere sustentarnos con el maná, como hizo con el pueblo de Israel. Su presencia no era solo para Moisés cuando le dio los 10 mandamientos. Su presencia no era solo para dar el maná y la ropa y todo lo que daba al pueblo. Dios también quiere manifestarse con poder, con gloria, con milagros, como lo hizo con Aarón, con su vara. Esos 3 objetos que habían dentro del arca han de estar presentes en nuestro interior todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Pues como señal de que la presencia de Dios vive en mí, como señal de que la presencia de Dios va delante de mí, como señal que la presencia de Dios es mi sustento. Mirar, cuando hemos hablado de la trayectoria que ha tenido durante la historia el arca, la presencia de Dios, que ha ido dando tumbos de un lado a otro, hemos hablado que los filisteos, cuando estaba el arca situado en Silo, la tierra prometida, cuando los filisteos van a robar el arca, hemos dicho que solamente encontraron desgracia, ruina, nada les salía bien. Y quisieron devolver al pueblo y decir, oye, mira, que no vale para nada. Oye, devuélvela porque desde que la hemos robado todos son desgracia y todos son, que no nos van las cosas bien. Pero no llegó. Hemos visto que por el camino lo robaron y se lo llevaron a la casa de Abinadab. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué los filisteos? Es verdad que no le correspondía la presencia a los filisteos, pero es que la presencia de Dios realmente iba ahí. Y la presencia de Dios es luz. Y la presencia de Dios es victoria. Y la presencia de Dios es gozo. ¿Por qué todo les iba mal? Mirad, cuando Dios le dice a Moisés que hiciera el arca, que lo fabricara, le dijo que no se le ocurriera sacar los palos que pasaban por las anillas de oro de las esquinas que hemos leído antes. Y cuando los filisteos la robaron, sacaron los palos y se la llevaron a cuestas. Tiraron ahí de cualquier manera en un carruaje y se la llevaron. Ese era uno de los fallos. Y los filisteos lo cogen sin palos. Y se lo llevan sin palos. A lo loco. Y había otra orden de Dios en el texto que hemos leído al principio. Y no era solo que no sacaran los palos, sino que no abrieran el propiciatorio, la tapa, que no se les ocurriera abrirlas. Porque no todo el mundo, y lo sabemos, no todo el mundo tenía acceso a la presencia de Dios. Cuando luego ya va al templo es otra cosa. El lugar santísimo ya entraba, pero viene a ser, para que lo entendamos, parecido. ¿Y qué hacen los filisteos cuando la roban? En el mismo carruaje, los ladrones abren la tapa y miran lo que hay dentro. La palabra
si leemos la historia, dice que cuando esos hombres la roban y la abren, Dios mandó herir a esos hombres. Palabras textuales. Dios mandó herir a esos hombres. Desobedecieron la orden clara que Dios le había dado a Moisés sobre el arca de la presencia, sobre el arca del testimonio, sobre el arca de la presencia de Dios. Dios le estaba dando la máxima importancia a su presencia, a ese arca del pacto. ¿Y nosotros le damos la importancia a la presencia de Dios? Y cuando hablo de presencia de Dios, lo siento muchísimo, pero no estoy hablando de lo que tú sientes de parte de Dios. De lo que tú sientes y te pones a temblar o a saltar o te tira. Eso no es la presencia de Dios. Eso no es la presencia de Dios. Los hijos de Dios utilizamos los términos mal. ¿Has visto qué poder y qué presencia de Dios ha habido hoy en la reunión? No, eso es un toque de lo que Dios depositó en cada vida. Eso no es la presencia de Dios. La presencia de Dios es muchísimo más que todo eso. Hay una diferencia entre los filisteos de la manera de robar y de transportar el arca, y es David. Cuando esa arca está ya en la casa de Abinadab y David va a coger ese arca para meterla en el templo que construye Salomón, ¿sabéis qué hace David? David ni siquiera va a él, no manda al ejército, que lo podía haber hecho, no manda sirvientes, que lo podía haber hecho. ¿Sabéis qué hace? Dice la palabra que manda a levitas para transportar el arca de la presencia de Dios. No coge a cualquier persona. Y no se le ocurría a esos levitas abrir la tapa jamás. Y ahora voy a hacer la última pregunta para que cada uno de nosotros contestemos en nuestro interior. ¿Nosotros cómo vamos a transportar la presencia de Dios? A lo loco, pelo suelto y a lo loco. De la primera manera que yo decida que tengo que hacerlo. Mirar, la presencia de Dios ha de vivir dentro de nuestro templo. Hemos de transportar la presencia de Dios con el máximo respeto. Hemos de llevar la presencia de Dios con sigiloso obediencia a Dios. La presencia de Dios no es para un tiempo. La presencia de Dios no es en tu ministración. La presencia de Dios no es cuando tu pastor te tira. La presencia de Dios no es cuando sientes un tembleque o que te caes. No. La presencia de Dios no va por tiempo. La presencia de Dios la tienes desde el día que reconoces que tú sin Dios no eres nadie. La presencia de Dios es cuando decido arrepentirme de mis pecados y aunque siga cayendo, sigo arrepintiéndome y sigo declarando que Dios es mi único Señor y Salvador, que manda a su Hijo por mi vida. Así hemos de transportar su presencia. Lo siento, no transportamos la presencia de Dios para ponerte un traje e irte el domingo a la iglesia. Lo siento. La presencia de Dios no es eso. La presencia de Dios va contigo y conmigo al trabajo. La presencia de Dios es nuestra manera de testificar de Cristo. La presencia de Dios transportada es darse, morir nuestra carne para que vivan otros. Esta es la palabra que el Señor ha puesto para hablar en este estudio bíblico. Sé que es una palabra a lo mejor complicada porque el Antiguo Testamento, el tema de el arca, de los templos,
Es un poco complejo, pero a mí me encanta. Y le doy las gracias al Señor por la oportunidad que me da de poder hablar sobre esto. Otro día haremos un estudio bíblico también de cómo Dios da las órdenes a Salomón para hacer el templo, que también hay mucha enseñanza. Y bueno, podemos seguir hablando de la presencia de Dios en otros contextos de la Biblia. Señor Padre, te doy las gracias porque has hablado a mi corazón, has hablado a mi vida. Has hablado, Señor, no solo cuando me he preparado, no solo cuando he leído tu palabra, sino ahora también has hablado a mi vida. Enséñame, Padre, a transportar tu presencia de la mejor manera que yo puedo tener. Enseña a mis hermanos a transportar tu presencia de la mejor manera. Gracias porque ya no tenemos esa presencia ahí unificada. Tenemos acceso a ella constantemente. Haz que nuestras vidas puedan ser lo más santas posible. Haz que el pecado desaparezca de nuestras vidas. Haz que poco a poco queramos andar, Señor, cada día más santos, aun sabiendo que jamás podremos llegar a ser perfectos. Queremos honrarte con nuestra manera de vivir. Queremos honrarte con nuestra manera de actuar. Queremos honrarte con nuestra manera de hablar, de sentir, de reír, de mirar, para que tú te glorifiques en nuestra vida. Entrego mi vida, Señor, que es lo máximo que tengo, para que te sirva como ofrenda, Padre. Gracias por cada uno de los que ven esta reunión, Señor. Gracias, Padre, porque te mueves y te seguirás moviendo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te doy la gloria y te doy la honra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y este ha sido el estudio bíblico de hoy. Nos vemos este domingo. Va a ser una reunión súper especial porque la presencia de Dios va con nosotros. Que el Señor os bendiga.